Jóvenes, sobre esta clase de Roma y sus formas políticas, vamos a hacer algo muy rápido, muy sencillo. Sin embargo, eso no quiere decir que la influencia de Roma no haya sido muy profusa en nuestra civilización occidental. Como introducción podemos decir que Roma, una de las grandes aportaciones de la civilización romana es el derecho público romano. En la historia de los países occidentales perdura hasta hoy en día. Fundamento de la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, el parteaguas en la civilización política del mundo occidental, es decir, el Estado de Derecho, entendido como la supremacía de la ley y que forma parte a su vez como del estándar o del canon democrático de Occidente. Es decir, esta parte donde la ley está por encima de cualquier divinidad o de cualquier razonamiento humano, de cualquier individuo, y la ley es la que va a regir el comportamiento de la vida en sociedad. Esta concepción del Estado de Derecho, bueno, pues es propia de los romanos y se la debemos a ellos, y de alguna manera es lo que nos empuja como civilización occidental a ciertos conceptos que hoy en día prevalecen. La historia de Roma y su derecho puede dividirse en periodos de acuerdo a un criterio histórico y sociopolítico que responde a las fórmulas de organización de su régimen político, es decir, cómo estaba el régimen político en la antigua Roma. Bueno, primero en la monarquía del año 753 a.C. al 510 después de Cristo, que creo que sí, al 510, perdón, antes de Cristo. Es decir, al principio existía todavía un monarca dentro de la sociedad romana. Después la República del 509 a.C. al 27 a.C. Se fijan, la República termina más o menos poco antes de que naciera Jesús, y lo que sabemos respecto de los romanos, bueno, ya le toca a Jesús el Imperio Romano, que es del 27 a.C. al 476 después de Cristo. Aquí nos estamos refiriendo sobre todo al Imperio Romano de Occidente, dado que posteriormente por la amplitud territorial del Imperio Romano se puede dividir en Imperio Romano de Oriente y de Occidente, y el Imperio Romano de Oriente duró todavía más tiempo, más allá del 476. Sin embargo, esto ya se convirtió más bien en el Imperio Bizantino, que a su vez también influyó mucho en Occidente, pero posterior a la caída de este imperio y surgimiento del Imperio Otomano. Eh, bueno, el imperio del 27 al 476 consta de dos fases, a su vez, esta parte del imperio romano, desde el Principado, del 27 a.C. al 235, y después del imperio absoluto de la autocracia, que algo nos indica esto de por qué cayó el imperio romano en Occidente, ¿no? De un imperio absoluto, de una autocracia, y que además digamos, de esta parte del mundo no era tan aceptado, o que tenía que ver con una decadencia importante. La obra de Roma fue posible en gran medida el carácter de un pueblo de estirpe campesina, cuyas cualidades primero eran ordenados, tenían sentido común, un carácter muy práctico, diferente de los griegos, y haremos un video específicamente para ver cuáles son las diferencias entre los griegos y los romanos, cuáles fueron los nexos de unión y cuáles son los aspectos que sí comparten en común. El carácter práctico, les decía, la cohesión familiar, el respeto por la autoridad, la disciplina y el sentido del deber, la organización, la administración y el gobierno. Si se fijan, estas cosas son de manera muy pragmática. La organización, la administración y el gobierno, más allá del para qué o el qué es, el cómo. Es en lo que trabajaba mucho el Imperio Romano. Entonces, la parte de la organización, la administración y el gobierno, en gran medida, y todavía hay figuras gubernamentales que se les deben a los romanos, las magistraturas, los consulados, los ministerios, etc. La monarquía. Bueno, vámonos de manera temporal. En sus inicios Roma presenta el aspecto de una ciudad-estado, parecida a los griegos, que se empieza a desarrollar formada por mercaderes, comerciantes, pequeños granjeros y agricultores con una economía fundamentalmente agrícola. ¿De acuerdo? El régimen monárquico es producto de la supremacía militar de los grupos latinos y sabinos dirigidos por Rómulo. ¿Se acuerdan de esa leyenda que nos contaban o más bien esta parte
digamos, de historia que veíamos desde la primaria, secundaria de Rómulo y Remo. Bueno, pues Rómulo, digamos, y de ahí surge la Roma, conjunta este grupo latino. Por eso el latín también como lengua prevaleciente y no el griego, y posteriormente tiene influencia también del germano. La organización política integrada por un rey, la monarquía vitalicia, elegido por la aprobación del Senado, esto es bien interesante, compuesto por venerables ancianos, y los comicios, las asambleas de ciudadanos. Si se fijan, le seguimos llamando de la misma manera a cuando vamos y votamos, siguen siendo los comicios electorales, ¿no? Hacemos estos comicios, es decir, nos reunimos los ciudadanos y vemos si ejercemos esta posibilidad de elegir a quien nos va a representar. La República, en la época de la República, Roma seguía dependiendo fundamentalmente de la agricultura como base en la propiedad privada, y después las guerras cada vez despoblaron el campo y el nuevo territorio conquistado era declarado terreno público, surgiendo el latifundismo, que esto es un factor interesante, y el proletariado de la ciudad, es decir, gente que ya trabajaba en las ciudades, y en los campos había esta figura del latifundio que después va a ser muy relevante para el surgimiento del cristianismo, por un lado, y posteriormente para dar paso a la forma de organización política y social de la Edad Media. El panorama de la época, bueno, primero problemas agrarios, ahí había guerras civiles, rebeliones de los gladiadores comandados por Espartaco, esta leyenda de Espartaco, este relato de Espartaco es muy bueno, la expansión de Roma, sublevación de sus aliados en las provincias y victorias en las guerras púnicas. Eh, estas guerras púnicas son, son las guerras que tenían, si mal no recuerdo, los romanos. Déjenme recordar de las guerras púnicas. Eran los romanos contra... No recuerdo ahorita, debería de tener esa información, y si no se las preciso por escrito, entre quiénes eran las guerras púnicas, que de hecho sus contrincantes les decían, yo no recuerdo, eran los cretenses, y los cretenses les decían guerras romanas, ¿no? Entonces, y esto era porque a los púnicos, o más bien los romanos les decían a los cretenses, creo que venían les decían Faunus o algo así, y de ahí el púnico y púnicos. Bueno, el tema es que en la República, si se fijan, era un momento de constante conflicto, tanto internos como hacia el exterior. Los gladiadores que por primera vez querían saber lo que significaba ser libres, algunos de ellos ya lo habían sido, y entonces empiezan a generar esta semilla en otros gladiadores como Espartaco, que quiere saber lo que se siente ser libre, y entonces comanda una serie de estos hombres que han vivido en esclavitud para poder liberarse, rebelarse y saber lo que significaba tomar decisiones por ellos mismos y construir las cosas para ellos y no para los demás. La reflexión a grandes rasgos en Espartaco tiene que ver con la idea de pensar en todo lo que ve a su alrededor, y reflexiona Espartaco de que todos los edificios y los palacios, ¿quién los había construido? Bueno, los esclavos. Las tierras, quienes las habían arado, los esclavos. Entonces, los frutos, quienes los habían cosechado, los esclavos. Y quienes los estaban disfrutando, los hombres libres y no los esclavos. Entonces, algo había de todo, es decir, los esclavos que tenían nada, pero todo lo habían hecho ellos. Entonces, esto genera la posibilidad de revolucionar y rebelarse ante un orden establecido. Y en resumen, en la República era una época muy convulsa, pero donde se daba una mayor participación a los ciudadanos y había un sentido de la justicia mucho más basada en el derecho que en la religión, y una aceptación hasta cierto punto también de las diferencias en las provincias. En el siglo IV, Roma pasa a ser la comunidad dominante en la región de Lacio, y a mediados del siglo III a.C. su dominio se extiende a toda la península itálica. Todo Italia era de los romanos. Hay una época del conflicto, lo que les decía, conflictos internos entre los patricios y los plebeyos, y la aparición también de las magistraturas, estos cargos que se tenían por parte de la burocracia romana para organizar
ciertos aspectos de la vida en comunidad, así como la formación de los dos triunviratos que nunca tuvieron mucho éxito, y después ha habido a lo largo de la historia política en Occidente otros posibles ejercicios de triunvirato donde tres entidades se unen para compartir, digamos, el Estado, pero de manera muy, no institucionalizada, sino emergente. Entonces, de manera emergente nunca han tenido mucho éxito los triunviratos, y después hubo cambios en el sistema jurídico del nuevo Estado de constitución republicana. ¿Qué es lo que pasa? En la República había un contrapeso mucho más interesante, ¿no? Había un contrapeso de los magistrados, y además las magistraturas eran los pretores o los cónsules que tenían un poder limitado en el tiempo y algunas funciones específicas. Esto les daba poder, pero era un poder con ciertos límites, diferente al de la monarquía o en su caso a las dictaduras absolutas, que ojo, no eran dictaduras absolutas, podemos hablar más bien de una especie de despotismo, dado que también en Roma existía la figura de dictadura, que era una especie de magistratura extraordinaria, era para tiempos de guerra, se le daba por un tiempo determinado poderes extraordinarios a alguno de los magistrados y ejercían durante este tiempo. Hubo casos exitosos donde efectivamente el magistrado, posteriormente de ganar la guerra, regresaba a sus actividades ordinarias y dejaba la magistratura y continuaba, digamos, la república funcionando de manera ordinaria. Sin embargo, hubo casos también donde después ya no se quería dejar ese poder extraordinario y se trataba de permanecer en el poder, lo cual provocó posteriores asesinatos de algunos de los magistrados que quisieron entronarse. La República y el Estado. La República se adecuó perfectamente con el ideal democrático de las ciudades griegas, la relación entre los poderes públicos y la voluntad popular, es decir, responder desde el poder público a la voluntad del pueblo. La Constitución republicana se singulariza por los esfuerzos hacia metas democráticas, especialmente en las reformas que se integran a la Asamblea de Ciudadanos. Es decir, la República en Roma era el modelo al cual de alguna manera se aspiraba también desde los griegos, y la posible continuación de este pensamiento griego. Al final de la República se promovió una oligarquía basada en el exceso, la riqueza y la posición social, algo que creo que no nos es ajeno a estos tiempos. Este escenario provocó la debilitación y la decadencia de la República y hizo inevitable el establecimiento del imperio. Esta idea de dejar de ser esta polis o ciudad-estado y pasar a ser un imperio que, además de la expansión, necesita de un poder mucho más duro, ¿no? Un poder mucho más recio. El imperio, en la primera etapa, en la fase del principado, podemos hablar del Alto Imperio, que funge como una especie de imperio democrático, salvaba en parte las instituciones republicanas y permitía el control político cada vez más asentado en manos de un ciudadano, sin dejar de ser tal que era el primero entre todos, lo cual significa príncipe, ¿no? El significado de príncipe tiene que ver con esto de ser el primero entre todos. Etapa de brillantez para el imperio. Sus conquistas le permitieron desarrollar el comercio, convirtiéndolo en una ciudad de economía mercantilista, es decir, ahora ya no nada más era la parte agraria o agrícola, sino también el mercado. Y entonces el comercio les permite tener mayores riquezas, les permite seguir financiando guerras y expandiéndose. La conciencia de que solo un líder podía consolidar el poderío romano permitió la transformación hacia la primera fase de un nuevo periodo gubernamental, es decir, este principado. La tolerancia hacia las formas de vida y creencias religiosas de los pueblos juzgados, es decir, lo que yo les decía, también se van expandiendo los romanos, pero van siendo tolerantes con otras formas de entender la vida. Una comunidad supranacional armónica e integral, es decir, tenían la manera de organizarse porque además eran muy prácticos en ese sentido y buscaban la mejor manera de administrarse y sabían que meterse en cosas de conquistar y cambiar, colonizar hasta cierto punto estos territorios alcanzados o donde ya habían tenido victorias, les metían más conflictos. Entonces trataban de administrar los territorios más que cambiar su forma de ver las cosas. Un imperio en donde el emperador ejercía todos los poderes públicos que compartía con el Senado, decaen las instituciones republicanas, se abandona la idea de ciudad-estado, lo que ya les decía, y bueno, es la época del nacimiento de Jesucristo. Por primera vez el Estado romano instaura el despotismo como régimen de gobierno. Y entonces
este principado se empieza a convertir cada vez más, digamos, en un imperio absoluto y despótico. Se distingue por el comienzo de una nueva etapa de gobierno absoluto en el que todo el poder recae en el emperador. Es decir, ahora ya se habla no nada más no del príncipe, sino del emperador. Roma atraviesa por una aguda crisis económica, social y política. Bandas de forajidos asolaban su territorio, devastando sus campos y ciudades. Es complicado administrar. Imaginen administrar con las tecnologías de ese momento, es decir, con el desarrollo técnico de la época, administrar un territorio tan amplio, tan vasto, es prácticamente imposible, ¿no? Si ahora tenemos complicaciones con las zonas metropolitanas para administrarlas, para gobernarlas, para controlar lo que pasa en sus caminos, en sus carreteras, etcétera. Bueno, imagínense lo que era para el emperador y para el imperio romano, ¿no? Los huecos, digamos, de poder, de control, son enormes. Sobresale la persecución de los cristianos al considerarlos subversivos. ¿Qué significa subversivo? Que es por debajo de, es decir, debajo de la versión. Como si estuvieran surgiendo debajo de las bases de las cosas y estuvieran minando algo debajo de las cosas. Pues los preceptos basados en la caridad, la igualdad y el amor al prójimo eran contrarios al régimen. El régimen romano hasta este momento no es un régimen cristiano y entonces tampoco lo son lo que les decía, los valores de la caridad, la igualdad y el amor al prójimo, sino más bien igualdad sí ante la ley de los ciudadanos, el imperio de la ley, el respeto, la disciplina y el orden, sobre todo la disciplina y el respeto hacia la autoridad, son muy importantes para los romanos. Las guerras civiles destruyen el imperio, los soldados exigen mayores remuneraciones, una economía de tipo esclavista, lo que les decía de la reflexión de Espartaco, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Los esclavos son los que han construido estos grandes imperios y estas grandes obras que ahora contemplamos, bueno, pues están hechas por esclavos. ¿Por qué cayó el imperio romano? Bueno, primero las instituciones tradicionales iniciales no de la monarquía, pero sí de la república, dejaron su lugar a instituciones flotantes, es decir, instituciones mucho más volátiles que no estaban institucionalizadas tan fuerte y de manera tan sólida. Y a su vez esto propicia que el régimen o el imperio sea mucho más débil. La desaparición del oro y la devaluación de la propia moneda corriente. ¿Por qué? Porque cada emperador además quería hacer su propia moneda y esto daba un flujo mucho mayor de efectivo, digamos, de moneda disponible y eso hacía que fuera mucho más barata y se devaluaba por la más bien una sobreoferta de moneda. La inseguridad económica, se paraliza el comercio al no tener controles, hay mucho más vandalismo, hay mucho más posibilidades de que te roben tus mercancías si eres comerciante y eso paraliza hasta cierto punto la actividad económica. Desapareció la aristocracia e incrementó la burocracia, es decir, ahora el emperador ya no tenía iguales y más bien tenía muchos empleados. Hay una fuerte lucha de clases, esto propicia una lucha de clases interesante, donde lo que les decía de los plebeyos y los patricios, pero además los esclavos respecto de los plebeyos o de los que se decían ciudadanos, ¿no? Y hay un empobrecimiento de la agricultura porque ya no era seguro vivir en los campos, porque ya la agricultura no era la principal actividad económica, lo era el comercio, aún con todas las dificultades que tenía. La aparición del cristianismo es bien interesante, y a mí me gustaría que reflexionaran respecto del cristianismo y la aparición del mismo. ¿Cuáles son las ventajas o cuáles son las ventajas competitivas respecto de otras concepciones del mundo, del universo y de la vida del cristianismo, ¿no? ¿Por qué es que el cristianismo en Occidente ha sido tan fundamental? ¿Por qué ha jugado un papel tan importante? ¿Y qué es lo que ha hecho que el cristianismo tenga la influencia que tiene? Entonces, la aparición del cristianismo comenzó a aglutinar a las clases populares, predicando el principio de la igualdad entre los hombres y la idea del cosmopolitismo. Si se fijan, esto es lo más comunista que existe. El cristianismo, de hecho, coincide en muchos de los postulados con ideas de tipo comunitarias, para no hablarles del comunismo, sí con ideas comunitarias, donde hay que ser parte del todo, donde todos somos iguales y donde hay que protegernos los unos a los otros y la humildad, la obediencia, y son parte de esta esencia y el dejar de pensar en uno mismo. Y el cristianismo jamás ha sido individualista.
Y es bien interesante cómo se ha entremezclado con el capitalismo, que sí es total y absolutamente individualista. Nuevas concepciones de las clases intelectuales trajeron como consecuencia el latifundismo, lo que yo ya les decía, además del factor material del campo donde se habían estado quedando solos, transformando a los campesinos libres en siervos, régimen económico del colonato que caracterizara a la Edad Media. Entonces es importante entender aquí que en la Edad Media, digamos que el modelo de la Edad Media tiene que ver con la crisis del Imperio Romano y la entrada de las ideas cristianas. ¿Sí? El cristianismo, a su vez, los líderes, sobre todo del movimiento cristiano y más allá de las ideologías, lograron meterse muy bien primero en el pueblo, es decir, el cristianismo surgió del pueblo, donde el pueblo tenía una gran aceptación para el pueblo, pero después supo de alguna manera negociar con los poderosos de ese momento, ¿no? Y entonces hay gente, digamos, como Constantino, o en su caso, Constantino, digamos, ya traía esta, o le da un apoyo importante al cristianismo, pero es Teodosio el que lo hace incluso religión oficial del Imperio Romano de Oriente. Es curioso, pero el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano es del Imperio Romano de Oriente, es decir, en Constantinopla, en tiempos de Teodosio, el cristianismo era la religión oficial. Entonces, y de ahí el cristianismo, y con toda la influencia del imperio bizantino y del imperio, sobre todo el imperio bizantino en Occidente, posterior a la invasión de los otomanos, el cristianismo se vuelve fundamental dentro de todo esta prácticamente milenio. Prácticamente son 10 siglos de cristianismo y oscurantismo en Europa. Entonces esto se vuelve fundamental, se fortalece el poder político del cristianismo, es decir, el cristianismo que nace como una religión del pueblo se vuelve un poder político muy importante y es hasta cierto punto el legitimador de muchas de las monarquías medievales y posteriormente también de las monarquías que incluso existen hasta hoy en nuestros días, con muchos conflictos, obviamente, con el luteranismo, con el anglicanismo, etcétera, 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 el protestantismo. Pero el cristianismo y sus ideas, su forma de ver las cosas, que tiene bases, digamos, de igualitarismo, de bases aristotélicas muy profundas. Es decir, Aristóteles es, digamos, uno de los principales ideólogos del cristianismo, o el cristianismo toma muchas de las ideas de Aristóteles, que si recuerdan, Aristóteles fue además tutor de Alejandro Magno, ¿no? Fue su principal maestro. Y por otro lado tenemos también de ideas del estoicismo. Es curioso, y digo yo en lo particular soy alguien que le agrada mucho el pensamiento estoico, sin embargo con el cristianismo tengo mis conflictos, porque tiene la parte del estoicismo respecto de soportar, de ser humilde, de atravesar, de superar las penurias de la vida y del sufrimiento y entender que la vida es parte de este sufrimiento. Eso lo entiende el cristianismo, pero llega a un grado de victimización y además de un cosmopolitismo donde pretende que todos creamos lo mismo y a final de cuentas el catolicismo, eso significa, ser católico significa algo universal. Esta idea de la trascendencia a través de un ser divino y demás necesitaba, digamos, superar las limitantes racionales que nos daba el estoicismo. El estoicismo es muy racionalista hasta cierto punto, pues le daba esas limitantes, ¿no? Y el aristotelismo también le daba unas bases importantes para entrar, digamos, con el pueblo, con la igualdad entre los hombres, pero todavía le faltaba algo más para trascender y ahí es donde agarra, digamos, la parte teológica, religiosa de Cristo, que además es una mezcolanza, por decirlo de alguna manera amable, o Cristo es más bien sí, es una conjunción de muchos otros dioses de diferentes religiones en diferentes partes, sobre todo de Oriente, y les mezclan todos estos mitos religiosos y teológicos, ¿no? Y todos los conjuntan en la figura de Jesús. Adicional a eso, pues un montón de ritos, tradiciones, y esas tradiciones ya se venían dando y eran fechas
importantes con base en la agricultura, con base en los ciclos solares, en ciclos de vida que ya existían, es que se le van dando estas fechas y se va acoplando, digamos, el cristianismo a todas estas costumbres paganas. Por otro lado, la relación con el poder, con bases estoicas y aristotélicas, el igualitarismo que es atractivo para el pueblo, para las bases populares, pero la idea de trascendencia y de un más allá que les va a dar una vida eterna, y que entonces en esta vida hay que ser sumisos y en esta vida hay que aceptar nuestra realidad, hay que ser humildes, el pobre siempre va a estar por encima del rico, etcétera, etcétera. Y esto es como se va conformando, digamos, el cristianismo y la iglesia cristiana en sus diferentes variantes dentro de Occidente. Y esta idea la seguimos teniendo todavía, digamos, pues no en nuestro ADN, pero en nuestra idiosincrasia del día a día. En lo que pensamos diariamente, yo les invitaría a que reflexionen qué tanto de lo que hacen diariamente tiene que ver, o lo que creen, o lo que suponen, o cómo juzgan una acción, un acto, un evento en específico, si lo juzgan a ojos cristianos, aún sin siquiera ser conscientes de ello. Eso significa la importancia que tiene el cristianismo en el pensamiento occidental. Bueno, aquí les pongo ya nada más la bibliografía consultada para esta pequeña presentación y estamos en contacto. Cualquier duda, cualquier precisión, aclaración que quisieran que fuéramos tomando, la vemos con todo gusto para este tema de Roma y sus formas políticas. Muchas gracias.